Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan. Juan capítulo 11, los evangelios de Juan. Solo el verso 47 y 48 del capítulo número 11 dice: póngase de pie, por favor, pongámonos de pie. Ya estamos entrando, ¿cierto?, al mensaje. Dice así la palabra. Entonces los principales, verso 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Verso 48, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Gracias, mi Dios, por todo lo que hemos hecho en el día de hoy, desde madrugada, buscando de tu rostro, entrando a esta congregación, cánticos, adoración, y permitiendo ahora la administración de la palabra, para que nos hable profundamente. Principio hay detrás, escondido de esta historia, valores, propósitos, llamados. Bienvenido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, siéntanse cómodos. Esta es una historia, ¿cierto? Una pequeña introducción. Es una historia donde se está relatando posterior, ¿cierto? Estos hombres, estos religiosos, se reúnen en el concilio. El concilio era el grupo de liderazgo dentro de todos los fariseos. En aquellos tiempos, estos hombres religiosos que fueron los primeros opositores del ministerio de Jesús. Y Jesús venía de resucitar a Lázaro. No era cualquier cosa, no es cualquier historia. Ustedes saben que la potencia y la base de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. Y ese es el poder que tiene el Evangelio. No hay ninguna otra religión que pueda hablar con tanta autoridad y tanto poder del momento en que Jesús resucitó de los muertos. Y esto fue previo a la resurrección de Jesucristo. Era importante que Jesús, antes que pudiese resucitar, hubiese ya una resurrección de alguien. En este caso era Lázaro. Conocemos la historia, ¿cierto? Y con todos estos milagros, con todas estas señales que Jesús hizo durante su ministerio, llamó la atención de los religiosos, de los que creían tener la verdad y la razón, ¿cierto? Porque estaban perdiendo la popularidad y su bando de gente que lo pudiese apoyar. Entonces se reúnen en el concilio, que era un lugar donde definían, donde se reunían, veían casos, donde gobernaban, ¿cierto?, de alguna manera toda la parte espiritual de Israel, y comienzan a hablar del caso de lo que Jesús acaba de hacer. Y lo que le llama la atención a esta gente fueron las señales que Jesús hacía. Ya venía de muchas señales, pero creo que esta señal de resucitar a un muerto es poderosísima. Yo creo que nadie de acá hemos visto una resurrección como tal. He escuchado algunos testimonios, pero imagínense que fuésemos testigos de una resurrección. Eso estaría en la palabra, estaría dentro de nuestra fe, ¿cierto? No nos provocaría gran escándalo teológico, sino que razonaríamos y aceptaríamos que eso es parte del Evangelio también. Entonces, estos hombres les llama la atención fuertemente las señales que Jesús les seguía. Y el título de este mensaje son las señales de la iglesia postrera. Cuando nosotros hablamos la iglesia postrera, se refiere a la iglesia de estos tiempos. La iglesia primitiva fue la primera iglesia que establecieron los apóstoles, ¿cierto? Y muchas señales también a esta iglesia le siguieron.
Pero hoy la iglesia que está presente es la iglesia postrera, que es la iglesia que se supone que va a haber la manifestación de la venida de Cristo en estos tiempos, donde muchos, como dice la Escritura, serán, ¿cierto?, retirados, apartados de la tierra. Algunos dicen succionados, ¿cierto? La ufología habla de ser succionados, pero la palabra habla del rapto. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo. Por lo tanto, cuando hablamos de las señales de la iglesia postrera, sí o sí lo tenemos que relacionar con las señales de los discípulos verdaderos. Porque hoy algunos dicen ser discípulos y no lo son. Creo que una de las cosas más difíciles en la vida no es ser abogado, no es estudiar medicina, e incluso, con todo el respeto, no es ser un político. A pesar de todos los problemas que puede tener un político, creo que con mucho respeto, ¿cierto?, entendiendo el mensaje, creo que lo más difícil en la vida ni siquiera es ser padre, ni siquiera es ser esposo. Y a veces nos cuesta ser esposo. Pero lo más difícil es ser discípulo, pero a la manera de Dios, de acuerdo a las Escrituras. El ser discípulo no es solamente un hombre que es comprometido, sino que un hombre puro, un hombre limpio, un hombre santo, un hombre apartado para Dios, un hombre que hace perfectamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de las señales de la iglesia primitiva, conocemos la Escritura, que Jesús hizo muchos milagros y conocemos algunos casos de ellos. Pero cuando hablamos también el trabajo que hicieron después los apóstoles sobre esta iglesia fue impresionante. Un Pedro, un Pablo, que eran hombres, cierto, común y corriente como nosotros, tocados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, fueron usados por Dios para traer mucha señal al pueblo. ¿Y cuál es la importancia de las señales? ¿Por qué me enfoco, cierto, a hablar de las señales? Primero, porque están en las Escrituras. Segundo, porque respaldan la palabra de Dios. Eso nosotros lo conocemos cuando al término del capítulo número 16 del libro de Marcos, y cuando habla, y estas señales seguirán a los que creen, y la especifica las señales, y al final en el verso 19 del mismo capítulo 16, que mientras los apóstoles predicaban, la palabra era confirmada por las señales. Entonces, las señales es un tema, más que un tema que tiene que estar inserto en la predicación de la palabra. Una iglesia primitiva tenía señales. El ministerio de Jesús le acompañaba señales tan fuertes como la resurrección de Lázaro, que llama al concilio a reunirse, y fue la primera vez en consenso que los religiosos dijeron: hay que matar a Jesús, hay que crucificar a Jesús. No fue antes y no fue después. ¿De dónde nació la idea de crucificar y matar a Jesús? Del momento en que Jesús hizo esta señal de resucitar a su amigo Lázaro. Qué potente esa historia. No lo veamos solamente como una historia, sino una instancia espiritual poderosísima que trajo mucho revuelo. Yo le digo, mire, si alguien llega y fallece en este momento y pudiese morar y resucita entre los muertos, téngalo por seguro que el próximo domingo este lugar está lleno, aunque hayan elecciones en el país. El impacto que provocó esta señal sobre la nación fue impresionante. Si nosotros, incluso para gobernar, necesitamos las señales del cielo. El político que pueda asumir el cargo como presidente tiene que ser dado por Dios, debe ser dado por una señal del cielo. No puede ser cualquier persona. Por lo tanto, estos hombres se reúnen y convocan a los gobernantes religiosos, a los líderes, y llegaron a un consenso. Hay que detener el ministerio de Jesús. Hay que detener la palabra de Dios. Hay que matar a Jesús. Hay que sacarlo del plano
cultural, religioso y político de nuestra nación porque nos está provocando daño. Era mismo Satanás que se había insertado en el corazón de los hombres. Por eso todo hombre que hable en contra de los valores y de los principios de Dios es usado por las tinieblas en contra de la iglesia. Por eso nosotros defendemos la vida, el derecho a la vida. Defendemos la libertad, no solamente la cultural y la social, sino que la religiosa, que nos da libertad para expresarnos en nuestro medio, en nuestras comunidades. Por lo tanto, las señales respaldan la predicación de acuerdo al libro de Marcos, capítulo número 16. Lo que pasa es que las señales de la iglesia postrera casi no hay, desaparecieron. Son solamente historias. Cuando hablamos de señales, tenemos que hablar de las señales que ocurrieron en la iglesia primitiva, pero en el promedio de las iglesias, hoy por hoy, no existen. Es solamente se habla de Dios y se habla de Dios y se sigue hablando de Dios, pero las señales son las que traen cambio significativo, ¿cierto?, en el entorno. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz. Sabía que tenía que morir por nuestros pecados. Y sabía que se tenía que dar una instancia para que los religiosos fuesen usados por las tinieblas, dado por Dios en todo caso, para que los llevasen a la muerte. Algo que impactó la nación fue la resurrección de Lázaro. Eso a mí me llama fuertemente la atención. De aquí se ve el propósito de Dios que tiene sobre una nación. Algo tiene que impactar a la nación de Israel para que se cumpliese lo profético. La profecía sobre Jesús, que Jesús tenía que morir por sus pecados, por nuestros pecados, para darnos eternidad y darnos también salvación. Entonces, desde que yo llego al Evangelio, que no es poco tiempo, siempre me hablaron solamente de que el cristiano tiene que tener evidencia, tiene que tener conducta y tiene que tener testimonio para acreditar, para respaldar, ¿cierto?, nuestra fe. Porque algunos se dicen ser cristianos y tienen un mal testimonio opuesto a lo que creen. Se dicen que son, pero los hechos denuncian lo contrario, ¿cierto? Tenemos que ser coherentes con nuestra fe. Pero siempre desde que me enseñaron, me dijeron que la única evidencia más poderosa que tiene un creyente son solamente su conducta. Y yo no lo voy a negar. Yo creo que sí, es importante nuestro testimonio, que tiene que ser coherente a nuestra fe. Por eso han dicho por ahí, han escuchado, y en términos chilenos dice: padre Gatica predica y no practica. Porque tenemos esa naturaleza. Nos cuesta, ¿cierto?, ser coherente con lo que formamos, educamos, transmitimos, predicamos, profetizamos y declaramos. Somos súper, hiper espirituales para hablar de Dios, ¿cierto? Tenemos incluso oratoria para que seamos escuchados, pero los hechos anuncian otra cosa. Yo puedo estar hablando muy bonito de Dios acá y con la unción y con la presencia de Dios, pero voy a mi casa y ¿quién soy? ¿Cuál es mi forma de ser en mi hogar? ¿Cómo yo me comporto en mi trabajo? ¿Realmente estoy poniendo en práctica lo que yo estoy creyendo? Mucha gente dice: yo no quiero ir a la iglesia porque no quiero ser como aquel que va y se pega en el pecho, no sé, 40 o 50 o 80, 100 veces, y después no hace lo que enseña, no hace lo que escucha. Entonces, siempre eso se me enseñó así. Se me enseñó que uno tiene que tener una buena conducta, pero solamente eso. Pero cuando tocaban el tema de las señales,
¿cierto?, de los milagros en la vida del creyente. Y yo he escuchado esto en términos teológicos. No. Si eso era solamente para los tiempos apostólicos. Eso es una gran mentira. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Va a ser el mismo que estuvo en la iglesia primitiva, va a ser el mismo que está acá y va a ser el mismo que va a estar en el próximo año con nosotros. Y si Él hizo señal en el pasado, va a ser señal en el presente y va a ser señales también en el futuro. Lo que pasa es que nuestras incompetencias, nuestra falta de la llenura de Dios, nuestra falta de la búsqueda de su presencia, nos hace justificarnos de que las señales, los prodigios y los milagros son solamente del pasado, de la iglesia primitiva. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si una señal de Jesús, una señal convocó al concilio a nivel nacional, una señal, y tomaron decisiones aún respaldadas por la profecía, que Jesús tenía que morir y morir en la cruz, una señal cambió el destino de una nación. Nosotros tenemos que ser buscadores. Mire, cuando nosotros hablamos de milagros, todos sabemos qué es lo que es un milagro. Aquí en la iglesia han habido varios milagros. Han habido gente con cáncer terminal, han sido sanos, con tumores, han desaparecido en el acto, evidenciado con exámenes médicos. Pero hay niveles de milagros. Y nosotros como discípulos tenemos que buscar esos niveles de milagros para marcar la diferencia en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Si no, vamos a ser uno más que habla de Jesús. Vamos a ser uno más que habla de la historia de Jesús. Y hablar de la historia de Jesús a mucha honra no es malo, es bueno. Pero si queremos cambiar el destino de una nación, el destino de una comunidad, tenemos que invitar, ¿cierto?, a las señales que nos acompañen para que respalden nuestra fe y la gente tenga hambre por escuchar a Jesús. ¿Qué le ofrecemos nosotros al mundo hoy con nuestra fe? Le hablamos de un Jesús histórico. Pero si vamos y le solucionamos sus problemas, oramos por ellos para que sean sanos, para que sean libres, le va a despertar el hambre por buscar de Dios. Hoy la iglesia postrera es una iglesia sin señales. Y la palabra tiene que ser respaldada por la señal según verso 19, capítulo 16 de Marcos. Hay una quietud en el pueblo de Dios en el día de hoy. Se predica solamente bajo un concepto intelectual y un concepto emocional. Se habla de Jesús, pero en términos intelectuales. Y tenemos que marcar la diferencia en nuestra nación. Hoy por hoy a nosotros nos toca la responsabilidad de quién va a ser el próximo presidente de la República. Pero no es solamente a través del voto, es a través de la oración, de la intercesión. Porque hemos estado orando por lo que va a ocurrir la próxima semana, mucho tiempo y muchos años. Orando para que Dios envíe a un presidente de acuerdo a su corazón. Y si no está de acuerdo a su corazón, lo más cercano a su corazón. Y no que nos gobiernen hombres ateos, hombres incrédulos, hombres sin temor de Dios. Nosotros tenemos que pararnos y hablar con autoridad. Pero la autoridad viene no cuando solamente usted habla de Jesús, cuando las señales a usted le siguen. Si lo que hicieron con Jesús en el concilio fue un freno, tuvieron miedo a la señal. No le tenían miedo a lo que Jesús decía, le tenían miedo a las señales que Jesús hacía. Porque ya venía la historia anteriormente. Ya había hecho muchas señales y a los religiosos que les molestaba el mensaje, ¿cierto?, estuvieron alerta y seguramente decían, a la otra nos reunimos y tomamos decisiones mayores.
Y pasó con esta señal. Pasó con la resurrección de Lázaro. ¿Conocen la historia? Pero mire, hablando de los niveles, milagros. En el ministerio de Jesús hablamos de milagros y milagros fáciles. Cuando Jesús sanaba a un ciego. Eso es un milagro. Cuando alguien aquí, oramos aquí adelante y Dios lo sana. Por ejemplo, voy a poner un caso de la pastora Frank, que Dios la sanó acá de miopía y astigmatismo y comprobado por los médicos. En el acto, en el momento, eso es un milagro. Eso es una señal que nos debe seguir. Que cuando oremos por los enfermos sean sanos. Pero también existe otro nivel de milagro que son los prodigios, que es un milagro impactante, es un milagro mayor. Como por ejemplo, un prodigio es cuando dice la Escritura que cuando Pedro pasaba la sombra de él por sobre la gente era sana. Eso es un prodigio. Si hoy ocurriese eso, escuchen esto, la gente le daría hambre y sed por venir a este lugar. Seríamos escuchados. Seríamos un referente para esta nación. Y no para ser importante ni popular, ni llenarnos los bolsillos de dinero, sino que con el propósito, porque Dios tiene un propósito con esta nación. Cristian, acuérdate, Dios tiene un propósito con esta nación. Tú no estás nomás por decisión propia. Si pasaste un periodo de enfermedad y estás hoy sano, no estás porque a ti se te ocurrió. A mucha honra que seas vecino, ex vecino de acá, de nuestra congregación, pero Dios tiene un propósito con tu vida. Y Dios te va a usar para cambiar el destino de esta nación. Y Dios quiere usarte. Como lo quiere usar a usted y me quiere usar a mí, cada uno en su lugar. Dios me llamó al ministerio de la palabra y yo tengo que hablar con la palabra, pero tiene que ser respaldado con la señal. Yo hablo de la señal porque aquí ha habido señales. Pero yo quisiera que hubiesen prodigios, que otro es como el milagro del milagro, el prodigio. Es algo mucho más fuerte, más impactante. Impacta a todo hombre un prodigio. Imagínense que alguien pase y con su propia sombra, con su propia presencia, la gente sea sana, sea libre. Pero también hay otro nivel de milagros. Y esto por primera vez yo lo encuentro en el capítulo 31 del libro Jeremías. Habla de los portentos. Y los portentos son un prodigio extraordinario. Un nivel mayor de prodigio. Y el prodigio es un nivel mayor de milagro. Un portento, como ejemplo, es cuando el profeta estaba preparando el altar y dice que descendió fuego del cielo. Cuando compite con los ciertos sacerdotes idólatras y hacer descender fuego del cielo a la vista de todo el pueblo, ese es un milagro del milagro del milagro. Puede detener la actividad completa de una nación. Y yo no solamente hoy le estoy predicando a ustedes, a esta congregación. Yo le predico a la nación entera. Y no lo digo porque lo estamos transmitiendo por las redes sociales. Porque siempre el mensaje tiene una particularidad, la palabra de Dios tiene una particularidad. Quien la hable, quien la diga, quien la declare, quien la profetice, se inserta en el Espíritu. Y en el Espíritu procede, se mueve, camina hacia adelante para impactar la nación en términos espirituales. Y si va a venir un gobierno con X personas, es porque la iglesia estuvo intercediendo años para que fuese un candidato de acuerdo al corazón de Dios. En nuestra tarea, hoy hemos cambiado las señales. Hemos cambiado, las señales por homiléticas elocuentes, con prédicas intelectuales, con historias bíblicas hermosas y bonitas. Y nos conformamos con eso. No vemos más allá de lo que Dios quiere para este país.
Dios me ha llamado a esta nación para ser un predicador, para marcar la diferencia en la sociedad. No solo darle los panes y los peces que busca la gente, sino que solucionarle los problemas. Cuando nosotros como iglesia solucionemos los problemas de diferente índole, la gente va a llegar, la gente se va a convertir, la gente va a buscar, la gente lo va a tomar a usted como un referente, como un pensador, como un guía o como un líder o como un padre de fe. Pero si no solamente le tengo algo, la historia para predicar de Jesús, voy a ser uno más. Voy a ser uno más. Yo no quiero ser uno más. Yo quiero buscar los prodigios. Yo quiero que mi testimonio sea respaldado por los portentos o los milagros creativos en medio de nuestra nación. Yo no quiero para ser famoso. No quiero para buscar popularidad, sino que para presentar el plan de salvación a la nación completa, al continente completo y al mundo entero. Si vamos al mismo ritmo, mire, vamos al mismo ritmo que estamos haciendo las cosas, no vamos a lograr muchos resultados. Ahora, el que se manifieste en las señales, los prodigios, los milagros, los portentos, ¿cierto? Tiene un costo. Y un costo muy alto, porque hay que estar buscando permanentemente el rostro de Dios cuando lo vean y cuando no lo vean. Y tener un testimonio intachable cuando lo vean y cuando no lo vean. Porque puede que usted tenga una conducta buena cuando lo ven. Inspira, es carismático. Pero cuando no lo ven, se le acabó el carisma, se le acabó la coherencia, se le acabó la virtud y decae como cualquier otro. Ahí nos pilla el testimonio. El testimonio no es solamente público, el testimonio en su vida privada, cuando usted está solo. Uno mira, cuando hay gente uno se porta bien, pero cuando no hay nadie, uno dice, pero ni el pastor está. Pero está el pastor de pastores que está allá arriba y que te está observando, escuchando y mirando y observando y escribiendo todo lo que tú estás haciendo aquí en la tierra. Todo. Nada se le escapa. Ni un cabello de tu cabeza se le escapa a Dios, menos se le va a escapar una mala conducta, un renuncio, un pecado, algo escondido. Todo queda escrito. Y mañana a rendir cuentas. Por eso, mi intención hoy es dejarle esta inquietud de ser buscadores. Cuando usted comienza a buscar la presencia de Dios, ¿cierto? Cuando usted empieza a invertir tiempo para buscar su presencia, van a aparecer solitas las señales. ¿Y sabe lo que va a lograr? Si la palabra que usted predica lo acompañan las señales, usted va a dejar bien puesto, ¿cierto?, el propósito de Dios aquí en la tierra. Va a ser un hombre limpio de corazón, puro de entendimiento. Va a buscar y va a querer siempre hacer la voluntad de Dios. Por eso el ministerio de Jesús fue un ministerio poderosísimo, fue un ministerio o un personaje que influyó y que sigue influyendo a muchos. Porque él no solamente enseñaba de lo que Dios quería con la nación de Israel, sino que había muchas señales que le acompañaban poderosamente sobre el trabajo que él estaba haciendo aquí en la tierra. Antes que ocurriese esta señal, ¿cierto?, de resucitar a Lázaro, ya venía, mire, en el capítulo 1 del libro de Juan, del mismo libro de Juan, hubo una palabra de ciencia cuando Jesús vio bajo de un árbol de la higuera a Natanael. Cuando lo llama, le dice, ya te vi debajo de la higuera. Es una palabra de ciencia. Ver cosas que van a ocurrir y que todavía no han sucedido. En el capítulo número 2 de Juan, Jesús transforma el agua en vino. Ya era como una tensión de los religiosos, de la comunidad. Ya levantaron, ¿cierto?, la atención por los milagros que Jesús hacía. Cuando Jesús sanó el hijo de un oficial del rey,
Juan capítulo número 4. Cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, Juan capítulo 5. Y sigue la historia. Capítulo 6, cuando alimentó a los 5,000. En el mismo capítulo número 6, cuando anduvo sobre el mar. Yo creo que cuando a los religiosos les llegó la noticia de que Jesús caminó sobre el mar, porque ¿quién puede hacer eso? Dígame que eso es algo normal. Eso es algo anormal, es algo sobrenatural, caminar sobre las aguas. Y estuvieron atentos a las señales de Jesús. Si mire, ni al incrédulo le va a molestar tanto como las señales y los milagros que Jesús está haciendo en el día de hoy. Yo pongo un ateo delante y no le va a molestar tanto el mensaje como cuando yo le diga que Jesús sana del cáncer, que Jesús sana del SIDA, que Jesús saca y pone hueso. Es imposible refutar a Dios cuando hay milagros creativos. Así que si me falta la mano y se ora por esa mano y esa mano aparece, toda ideología, filosofía incrédula, ateísta, ¿cómo va a poder justificar eso? ¿Cómo? Más que decir que Dios es real. Pero es mi responsabilidad hacer que eso sea real. Yo debo buscar el rostro de Dios, yo debo buscar la presencia de Dios, ¿cierto? Pero el fin no son las señales, sino que es la respuesta, la consecuencia de buscar el rostro de Dios. Y sobre el caminar en el capítulo 6 de andar sobre el mar, capítulo 9, sana un ciego de nacimiento. Y después pasamos al capítulo número 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. Colmó la paciencia de los religiosos. Se juntó la nación completa. Se juntaron los gobernantes, las cabezas. Y tiene que ocurrir esto en nuestro país. Nuestra nación necesita un milagro. Nuestra nación necesita una señal. Nuestras naciones necesitan prodigios. América Latina necesita milagros creativos para deslumbrar a la gente, para impactar a la sociedad, para traer el propósito establecido en la tierra, para impartir el mensaje en todas las áreas de expresión del ser humano, no solo en la ciencia, en la medicina, en la educación, en la política. Necesitamos invadir con el mensaje e incluso a los políticos para que hagan la voluntad de Dios. Pero es el trabajo que a nosotros nos corresponde. Digo yo, mire, digo lo siguiente, pongámonos de pie, póngase de pie. Ya estoy casi terminando la reflexión. Yo me imagino que cuando Lázaro resucitó, póngase en ese lugar. ¿Le daría miedo a usted? Temor. Le diría quién es usted delante de Dios. Quedaríamos chiquititos, quedaríamos enanitos delante de Dios. Si Dios hace un milagro creativo en su vida, como sanarlo, liberarlo, ¿cierto? Llenarlo de su presencia, aparte de saciarlo espiritualmente, a usted eso le va a traer temor de Dios. Si Dios es capaz de sanarlo, le va a aparecer el temor a usted en forma innata de Dios. Pero no ese temor de miedo, no ese pánico, sino que el temor del respeto, de guardarse, de apartarse, de conducirse como corresponde, como testimonio. Esto no es fácil. No lo que Jesús vivió en aquel tiempo tampoco le fue fácil. ¿Sabía Jesús que su tiempo de ir a la cruz iba a ser a través de una señal? No iba a ser solamente a través de su mensaje. ¿Sabe que cuando aparecen las señales aparece la persecución? Hay mucha gente que está muriendo en África
por ser cristiano. Hay mucha gente que está entregando su vida por la causa. Y nosotros tenemos que llenarnos de su presencia para ser testigos de Jesucristo aquí en la tierra, pero con señales, con prodigios y con milagros. Porque es una demanda de Dios que si usted ha creído, porque sé que usted ha creído porque está acá en este lugar, ¿cierto? Todos hemos creído, estamos en este lugar, por primera vez o segunda o tercera vez, usted ha creído, por lo tanto se ha movido y ha llegado a este lugar. Las señales son para todos aquellos que creen. No diferencia ni de color de piel, ni de color de ojo, ni si somos intelectuales o no somos intelectuales. La iglesia carece de la señal. Hoy poco se habla de la señal. Poco, porque la señal hay que buscarla. La señal es consecuencia de una búsqueda y una entrega completa y una rendición total a los pies de Jesucristo. Cuando usted comienza a buscar el rostro de Dios en oración, no esa oración, digo yo, de 5 minutos, o te doy gracias por este día, o te doy gracias por estos alimentos, sino que hablamos de la oración que usted invierte en el día y que pueden ser horas orando y leyendo las escrituras. Ese nivel de búsqueda, le digo, solo van a comenzar a aparecer las señales que Dios necesita para estos tiempos y para todas nuestras naciones. Así como Chile necesita lo sobrenatural para marcar una diferencia, Chile necesita de hombres y de mujeres dedicados a la intercesión en oración para traer su presencia sobre los hombres y sobre las mujeres, sobre los niños y sobre los ancianos. El evangelio tiene que proliferar en nuestra nación. El evangelio tiene que avanzar y no ser restado. El evangelio tiene que ser predicado con libertad, con denuedo, con gracia, con unción. Las puertas hay que abrirlas de la iglesia, y me refiero a las puertas espirituales, para que entre la gente que va a alcanzar la salvación. Un milagro, usted le abre la puerta del corazón de la persona, y si le lleva la palabra con gracia, esa persona se va a convertir al evangelio. Porque usted sabe cuál es el riesgo de partir de este mundo sin tener a Jesús en su corazón. Es una eternidad sin Dios. Y debemos procurar de alcanzar el máximo de personas antes que Él venga y retorne para buscar a su iglesia. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad, es su responsabilidad, que cumplamos lo que la palabra de Dios dice. Que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y esas son una evidencia para los creyentes. Dice en el libro de 1 Corintios capítulo 2, se lo leo literal, verso 9. Esto es una promesa para estos tiempos. Esto es una promesa para usted. Es una promesa para mí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas son promesas eternas y tiene que comenzar a creer que hay cosas que ni siquiera hemos visto, ni hemos imaginado, ni hemos escuchado en lo que es la manifestación de Dios. Es bueno que las señales aparezcan en la iglesia postrera. Y mi oración, no solamente ahora, ¿cierto? Mi predicación no solamente es lo que anhelo y lo que deseo, sino que quiero declarar esto, que es el tiempo de una iglesia postrera, pero con señales. Tenemos que alcanzar al mundo y la responsabilidad es de cada uno de nosotros para presentar señales en la predicación de la palabra. ¿Sabe por qué lo digo con tanta autoridad? Porque ustedes son testigos de que muchos de ustedes han sido sanos en este lugar. Y hemos orado como niños.
No hemos orado como gigantes, no hemos orado como un entendido, hemos orado como aquel niño que cree en la palabra, que si la palabra dice que ni ha subido al corazón de hombre, ni han visto nuestros ojos, ni han escuchado nuestros oídos, son las cosas preparadas para la iglesia postrera. ¿Pero qué está haciendo la iglesia postrera? La iglesia postrera está durmiendo. Se le invita a la oración y no llega. Se le invita a que participe el discipulado y no llega. Le cuesta congregarse. Es una iglesia que está dormida, que está detenida, que poco avanza. ¿Saben por qué no están gobernando políticos que son incrédulos? Porque ha sido de la responsabilidad de la iglesia que no ha orado para que lleguen hombres temerosos de Dios al poder. Si merecemos, ¿cierto?, como estamos. Si nos quedamos dormidos sobre los laureles, van a venir los ateos más ateos, los burlones más burlones de la palabra de Dios y nos van a gobernar y nos van a restringir la libertad. Cuando tenemos que estar activos 100% para interceder por aquellos gobernantes, porque la palabra nos enseña a orar por los gobernantes para que haya paz en el pueblo y no haya inquietud, no haya persecución. Así como vamos, faltan poco que entren grupos extremistas islámicos en nuestra nación. Falta poco. Enemigos de la fe. Y si usted no ora y no se entrega a la intercesión, puede que mañana entren grupos islámicos que entren violentamente a una iglesia y los asesinen a todos. Yo no quiero eso para mi nación. Dios me ha llamado a poner barreras, a poner límites espirituales para que no entre ideologías, filosofías que van en contra de la palabra de Dios. Porque Satanás lo único que quiere hacer entrar toda filosofía, toda ideología diabólica, satánica a esta nación porque la quiere destruir. Pero tenemos que levantar barreras, como dice la Escritura, vallados, muros de defensa, y nos van a comenzar a gobernantes temerosos de Dios. Van a subir presidentes temerosos y respetuosos de Dios, y no van a transar con el pecado y la maldad. Pero a nosotros, la iglesia, nos corresponde la predicación de la palabra, pero con señales. Y las señales han desaparecido de la iglesia postrera. No hay señales. Muy pocas señales se ven. Y cuando usted habla de las señales y le habla de los milagros, comienzan a cuestionarlo, comienzan a juzgarlo. Que no me gusta cómo predica, no me gusta cómo ora. Que ya no son tiempos de milagros, eso es una mentira del diablo. Tenemos que buscar el rostro de Dios para traer su presencia. Y si la presencia entra a este lugar, aparecen las señales, aparecen los milagros. Y yo quiero una nación, ¿cierto?, de milagros, una nación con prodigios, una nación con hechos sobrenaturales de Dios, milagros poderosos. Creo que Dios lo puede hacer, no solamente sanar un ciego, sino que cosas que su oído nunca ha escuchado y nunca han visto sus ojos, ¿cierto?, entren a esta nación, a esta ciudad, a esta congregación, a su familia. Pero no se quede sobre los laureles. Busque el rostro de Dios. Comprometámonos para orar por esta nación una vez más. Cristian, todos los martes, porque nosotros oramos de madrugada de lunes a domingo y podemos orar por diferentes motivos, pero llévese esto, todos los martes